Amigas, amigos, muy buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros en esta transmisión dominguera, en una jornada histórica, en un día histórico para Brasil, para América Latina, para México, por muchas razones. El día de hoy, en un final cardíaco, con menos de 2 puntos de diferencia, el líder político más legendario de Brasil, nación de 215 millones de habitantes, Ignacio Lula da Silva, triunfa por tercera vez en la histórica jornada electoral de la segunda vuelta electoral en este domingo 30 de octubre, finalizando este mes, esta temporada y casi este año. La victoria de Lula da Silva en Brasil ha sido catalogada prácticamente por todos los que han reaccionado a este triunfo como una victoria de la esperanza. ¿Por qué? Porque Lula da Silva, durante los 8 años anteriores que gobernó la nación y el gigante sudamericano de Brasil, de 2003 a 2010, fue y encabezó uno de los gobiernos más representativos de la izquierda democrática y fue el pivote o el pilar de la llamada primera oleada o primera ola de gobiernos de las izquierdas en América Latina. Recordaremos que la presidencia de Lula da Silva fue pues el conjunto de una serie de presidentes y presidentas de las izquierdas, de la diversidad de las izquierdas en América Latina. Esa fecha o esos años coincidió Lula da Silva con Hugo Chávez en Venezuela, obviamente con el impresionante gobierno de Evo Morales en Bolivia, el primer indígena en gobernar una nación cuya población es mayoritariamente, el 70% es indígena. También coincidió en Ecuador con Rafael Correa, en Argentina con Néstor Kirchner, que sacó prácticamente a la Argentina del hoyo en el que se encontraba tras la crisis financiera de 2001, el famoso esquema llamado o conocido como el Corralito. En Chile, Michelle Bachelet fue la ganadora de una jornada electoral que marcaba el punto final de una era de pinochetismo sin Pinochet. Y en Uruguay, otro político legendario de América Latina, José Mújica, demostró que no solamente se puede gobernar bien, sino gobernar de manera austera y de manera honesta. En ese entonces, México retrasó 12 años su sintonía con el resto de América Latina. En México se impuso el gobierno de la derecha, de una derecha que no solamente estaba bajo las siglas del PAN, sino también estuvo bajo las siglas del PRI. Una derecha que intentó frenar en el 2000 el ascenso, la llegada del entonces candidato presidencial de las izquierdas, Cuauhtémoc Cárdenas, quien fue su última campaña presidencial y que justamente se le vinculaba a Lula da Silva o se tenía esa cercanía con Lula da Silva. Pero lo que fue siniestro para la democracia mexicana fue el fraude del 2006, la guerra sucia de ese año, la imposición de un presidente que le ha hecho mucho daño a este país, como es Felipe Calderón, aunque sus simpatizantes digan lo contrario y estén todo el tiempo en Twitter ahí tuiteando y diciendo el mejor presidente ha sido Felipe Calderón. Tan ha sido negativa su herencia en México que ni siquiera ha sido capaz él y su esposa Margarita Zavala de consolidar una candidatura presidencial o un partido político, porque también dinamitaron a su propio partido, que era el PAN. En este contexto, México retrasó su sintonía con el resto de las naciones de Sudamérica y pues prácticamente 12 años después, en 2018, la victoria de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones presidenciales de México marcó un giro muy importante en un contexto internacional también muy pues desafiante, porque ya el modelo neoliberal que se impuso en prácticamente toda América Latina y en
Norteamérica, en Estados Unidos, en Canadá, ya había dado de sí, ya estaba eclosionando, ya estaba marcando una era pues de violencia, de disturbios, y la victoria de Andrés Manuel López Obrador marca, junto con la de Alberto Fernández en Argentina, el inicio de esta segunda oleada que desde 2021 a la fecha ha sumado a esta segunda ola de izquierda en América Latina a mandatarios y a líderes políticos de la talla de Gustavo Petro. La izquierda por primera vez gana en Colombia, una nación fracturada, dividida, ensangrentada. En Chile, después de movilizaciones sociales impresionantes de la nueva era, la nueva generación chilena, gana Boric, el presidente más joven de América Latina. En Perú, Pedro Castillo, con todas y las dificultades institucionales de una democracia dinamitada por el golpe blando, pues también ganó la presidencia en Perú. Pues en Bolivia, después de ese terrible y nefasto golpe de Estado contra el movimiento de Evo Morales y contra el mismo Evo Morales, y por supuesto, gracias a la intervención muy oportuna, eficaz del gobierno de México, de Andrés Manuel López Obrador, para rescatar y para salvar la vida a Evo Morales, también se salvó el futuro de la democracia y de las izquierdas en este continente. Y, por supuesto, en Honduras, Xiomara Castro ha demostrado que después del golpe contra Zelaya hay también posibilidades de victoria. Y ese es uno de los síntomas de este tiempo y de este momento. Por eso es tan importante, tan simbólico, tan emocionante, tan conmocionante, que Lula da Silva, a sus 77 años de edad, después de vivir la peor campaña de destrucción de un liderazgo político, que fue la que él y su sucesora Dilma Rousseff vivieron en Brasil, a manos de la derecha corporativa, de la derecha religiosa, de la derecha hacendada, de los que sintieron que había que destruir a quienes les dieron una dignidad a los brasileños. Después de todo eso, como el ave fénix, Lula renace de sus cenizas, encabeza una campaña presidencial sorprendente, con una energía impresionante, con un nivel de autocrítica que ya hubiéramos querido ver en otros liderazgos internacionales, ya sea de izquierda o de derecha. Lula cuestionó también que su partido, el PT, fue bastante omiso en el combate contra la corrupción, que la corrupción penetró en las instituciones brasileñas y en la izquierda brasileña, y que él mismo, que fue acusado de haber recibido sobornos que nunca se demostró y que vivió él en la cárcel, después de ese episodio tremendo que ha sido la pandemia del COVID-19 para naciones como México, como Argentina y por supuesto como Brasil, con un presidente que no creyó nunca en la urgencia y emergencia sanitaria que significaba el COVID-19, que desmanteló las instituciones de salud pública en una nación con estos contrastes y con estas necesidades. Con todo eso, la reapertura de una campaña y la presencia por segunda y tercera vez en la escena política nacional e internacional de Lula da Silva marca un estate quieto a esta estrategia neofascista de polarizar a las sociedades, de sembrar el odio y de sembrar infodemia. Nada más para que tengamos una idea de lo duro y lo difícil que ha sido esta victoria. Es decir, no Lula y todo el pueblo que lo apoyó y los simpatizantes no han tenido fácil esta victoria, porque efectivamente hay en la sociedad brasileña una estrategia de intoxicación y de mentiras que se vieron clarísimo en esta campaña presidencial y sobre todo en esta segunda vuelta electoral. Nada más para que tengan una idea de lo que ha significado
vencer a la maquinaria en el poder de Bolsonaro y de las derechas de Brasil, según este recuento que hace un analista colombiano, que además apoyó la campaña y el ascenso de Gustavo Petro en Colombia, en Brasil, según un estudio de la Universidad brasileña, se generó por la extrema derecha una suerte de maquinaria de mentiras que eran 315,000 mentiras, 311,500 mensajes, 311,500 mensajes falsos diario, no cada semana, no cada mes. 311,500 mensajes falsos, noticias falsas, infodemia, fue lo que se generó según la investigación de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Y por supuesto el 80-90% de esta maquinaria de mentiras estaba en contra de Lula para generar miedo en una sociedad que durante estos 4 años de gobierno de Bolsonaro, pues realmente se fracturó todavía más. 31 millones de personas volvieron a una situación de extrema pobreza. Se desmantelaron programas importantísimos que dejó Lula como herencia, o el PT como herencia, tanto en el gobierno de Lula como en el gobierno de Dilma, como el de vivienda para los que son indigentes. Hoy en Brasil las calles de las principales y grandes metrópolis como Sao Paulo, como Brasilia, como Río de Janeiro, están llenas de personas que son homeless, que no tienen hogar. La delincuencia social, la delincuencia pues que vivimos, por ejemplo, en la Ciudad de México en 1995, después de la debacle del peso en 1994, en Brasil la están viviendo en estos momentos. Pero además, la polarización, la elucubración de que Lula significa el comunismo y de que había que destruirlo. Esto fue lo más grave, por lo menos, que tuvo que enfrentar el movimiento de Lula en esta campaña. No solamente estamos hablando de una intencionalidad de dividir a Brasil, sino también de destruir cualquier posibilidad de relevo generacional y de otras fuerzas políticas. Nada más aquí estaba viendo que la frase de Bolsonaro es Dios, patria y familia. Y además, no solamente avanzaron, sino que van a gobernar los movimientos de la ultraderecha del evangelismo, como la Iglesia Universal del Reino de Dios, va a gobernar Sao Paulo, que es una de las ciudades más importantes de Brasil. Entonces, estamos frente a un desafío político impresionante. Por eso, los discursos o los primeros mensajes que ha lanzado Lula a través de la televisión de Brasil, a través de sus redes sociales, a través de muchísimos otros que han acompañado y otras que han acompañado a Lula en esta aventura por salvar y rescatar a Brasil, por integrar de nuevo a Brasil a una consonancia internacional. Simple y sencillamente Bolsonaro, como Donald Trump, estaba negando el tema del cambio climático. Hubo desastres ecológicos enormes en la Amazonia y obviamente un neoegoísmo en la sociedad brasileña muy grave. Por eso mismo el mensaje de Lula, que leyó hace una hora, el discurso tras su triunfo, subrayó que le decimos al mundo que estamos de regreso, que Brasil volverá a tener una presencia soberana internacional que sea respetada por las grandes potencias al tiempo que apoya a las naciones africanas y más pobres. El mensaje de Lula es compromiso para gobernar para todos los brasileños, para los 215 millones de brasileños y sobre todo revivir programas de inclusión para 32 millones que viven en extrema pobreza. Y obviamente dijo de manera contundente
A nadie le interesa vivir en un hogar dividido. Por eso voy a reconciliar y a dialogar con los distintos sectores de Brasil, con el Poder Judicial, con el Congreso, sobre todo el Poder Judicial, que se volvió un arma política tremenda. Ahí está el juez Moro, que lo encarceló, siendo candidato y legislador. Vamos a escuchar este fragmento importante del mensaje de Lula tras conocerse su victoria en la segunda vuelta electoral en Brasil. A las familias, de restablecer los lazos de amistad que se rompieron por la propagación criminal del odio. A nadie le interesa vivir en un país dividido y en permanente estado de guerra. Este país necesita paz, unión. Este pueblo no quiere más pelear. Este pueblo está cansado de ver en el otro un enemigo y ser temido o destruido. Es el momento de bajar las armas que nunca deberían haberse empuñado. Este fue uno de los fragmentos más destacados, o ha sido uno de los fragmentos más destacados de los mensajes de Lula. También esta parte, este fragmento de 41 segundos que se los comparto. De una de las más importantes elecciones de nuestra historia. Una elección que puso frente a frente dos proyectos opuestos de país. Y que hoy tiene un único vencedor, el pueblo brasileño. Esta no es una victoria mía, ni del Partido de los Trabajadores, ni de los partidos que me han apoyado en esta campaña. Es la victoria de un inmenso movimiento democrático que se formó mucho más allá de los intereses personales, de los partidos políticos e ideologías. Inmenso movimiento democrático. Esto también es importantísimo porque a final del día Lula, que terminó también su presidencia con un 70% de aceptación, un nivel altísimo de popularidad, ahora, a la vuelta de los años y después de la pesadilla o de la larga noche bolsonarista que no ha terminado, pues representa para muchísimos brasileños, latinoamericanos, la esperanza. ¡Ojo! Que hay que estar muy pendientes de lo que pueda suceder de aquí a enero, cuando él toma formalmente el poder, porque la derecha brasileña no se va a quedar callada. La derecha brasileña está muy resentida, muy molesta, y por supuesto hay que pues apoyar, respaldar desde los espacios informativos, desde los espacios políticos, la posibilidad de que no se dinamite el retorno de esa esperanza que significa Lula en Brasil. Tan brutal ha sido la estrategia de la derecha brasileña que en la jornada electoral de este domingo retrasaron incluso el transporte público para que las bases electorales de Lula no fueran a las urnas y por supuesto buscaban generar un efecto de desencanto. Esto no pasó, Lula ha ganado, viva la esperanza y muchas gracias y muchos abrazos a todas y a todos que nos están escuchando en esta transmisión, en este primer análisis, compártanlo y a las 20 horas de este nuevo horario de verano, en el canal 14 vamos a hacer toda la cobertura especial, los elementos más importantes, las felicitaciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador, el que va a coincidir en sus 2 últimos años de gobierno con otro gigante político de América Latina que es Lula, es uno de los mandatarios que de inmediato registró, felicitó y marcó pues un mensaje muy positivo para las 2 naciones más pobladas de América Latina y que además son las economías más importantes junto con Argentina, Colombia, Chile y ojalá pronto en Uruguay retorne esa izquierda acostumbrada a ver a los mejores, a los más necesitados. Muchas gracias y saludos. Pasen muy bonito domingo, lo que resta del domingo, y una gran semana. Hasta luego.